Bueno, para comenzar un poco vamos a arrancar con lo que sería la unidad número cero. Esta unidad básicamente, como dice su título, leyes y teoremas fundamentales, nos va a dar o nos va a permitir obtener herramientas para poder atravesar o para poder utilizar en realidad durante toda la cursada de la materia. Para arrancar un poquito, vamos a ir con algunas definiciones básicas que seguramente ustedes ya vieron en otras materias como ser química. Por ejemplo, algunas definiciones puede ser que es un átomo. Bueno, un átomo es una partícula más pequeña a la cual un elemento, cuando me refiero a un elemento, un elemento de la tabla periódica, puede ser reducido. O sea, siempre manteniendo las características de ese elemento. Un átomo básicamente lo que consiste es en un núcleo que se encuentra cargado positivamente con protones y neutrones y a su vez se encuentran electrones orbitando alrededor de este núcleo. De esta manera podríamos decir que el átomo es eléctricamente neutro. Bueno, otra definición importante a tener en cuenta es que es un electrón libre. ¿Sí? Para entender esto, vamos a ver un poquito en realidad cómo es que trabajan los electrones sobre un átomo. ¿Sí? Los electrones están en movimiento alrededor del núcleo en forma constante y siempre lo que buscan es tratar de alejarse del átomo en sí, buscan repelerse. Pero a su vez va a existir una fuerza electrostática que los va a atraer hacia el núcleo. Estos efectos de alguna manera se equilibran y hacen que el electrón se mantenga en órbita. ¿Sí? Ahora bien, cada órbita en sí, nosotros sabemos que alrededor del núcleo existen varias órbitas. ¿Sí? Estas órbitas cada una va a tener un nivel de energía diferente, siendo que este nivel de energía va a estar dado por la cantidad de electrones que la órbita posea. ¿Sí? Se la suele llamar a la órbita que está más alejada del núcleo, se la suele llamar órbita de valencia, o sea, electrones de valencia. O sea, sería la órbita, sería la capa más externa, es donde están los electrones de valencia. Y cuando un átomo no tiene su capa externa del todo completa, lo que suele suceder es que tienda o tenga la capacidad de perder más fácilmente electrones. ¿Sí? Esto significa que si yo, por ejemplo, tengo un átomo en el cual su órbita externa no tenga su capa completa, o sea, que falte algún que otro electrón, significa que este átomo va a tener la capacidad de perder más fácilmente electrones. Ahora, supongamos que una energía externa, como ser calor, luz o bien energía eléctrica, se aplica al átomo de material en cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que los electrones van a ganar energía, se van a excitar y van a tender a saltar a órbitas aún más superiores. ¿Sí? De esta manera, si los electrones ganan una energía suficiente, lo que va a pasar es que los electrones de valencia se van a desprender del átomo, o sea, los electrones que estaban en la última capa, que eran los que habíamos hablado al principio, que eran los electrones de valencia, se van a desprender del átomo. Y a partir de ahí es donde nosotros los llamamos electrones libres. Ahora, ¿para qué dimos esta definición de alguna manera? Bueno, la definición la dimos para poder decir o por lo menos explicar de dónde es que viene la circulación de corriente eléctrica en un material conductor. Bueno, evidentemente viene de aquí. Cuando los electrones se liberan de los átomos y pasan a ser electrones libres, este movimiento de los electrones es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica en un material conductor. Siguiendo con algunas definiciones más, vamos a ver qué es la diferencia de potencial. Sí, bueno, la diferencia de potencial también se la puede encontrar como tensión, nosotros por lo general la vamos a llamar así. En algunos libros también la podemos encontrar como fuerza electromotriz y básicamente se describe como la presión o fuerza que hace que los electrones se puedan deslizar a través de un conductor. Cuando hablamos de un conductor nos podemos referir, por ejemplo, a lo que sería un cable, o sea, que está hecho con un material conductor como ser el cobre o cualquier otro tipo de conductor. En las ecuaciones, la diferencia de potencial o tensión, o bien en las fórmulas, lo podemos encontrar ya sea con la letra E o bien con la letra B corta. También se la define como la cantidad de fuerza necesaria
para forzar que 1 ampere de corriente a través de un conductor de 1 ohm de resistencia. Su unidad de medida va a ser el volt. ¿Qué es la corriente? Bueno, la corriente es el flujo o movimiento de los electrones libres a través de un material conductor. Esto es debido pura y exclusivamente a la diferencia de potencial que se aplica a ese conductor. Se lo puede encontrar ya sea en ecuaciones, fórmulas o bien en dispositivos de medición con la letra I o bien con la letra A. Su unidad de medida es el ampere, que va a ser una A mayúscula. La resistencia se define como la oposición al flujo de corriente. Esta oposición al flujo de corriente va a depender de las características propias del material por donde intenta circular la corriente. Esto significa que el material va a tener una cantidad de electrones disponibles, ¿sí? Y va a generar obstáculos de manera que la corriente no fluya por este material. Esto va a depender pura y exclusivamente del tipo de material del que estemos hablando. O sea, esto va a quedar un poquito más claro cuando veamos los diferentes tipos de materiales, es decir, el material conductor, el material aislante y el material semiconductor. Por ahora nos quedamos con la idea que es que la resistencia es la oposición al flujo de corriente, ¿sí? Otra manera tal vez de poder enunciarla es decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo a un material conductor le aplico una diferencia de potencial o bien una tensión? Bueno, la cantidad de flujo de corriente que va a intentar circular por este material va a depender de la resistencia que me está oponiendo, me está generando el conductor, ¿sí? Cuanto menor sea la resistencia, mayor va a ser el flujo de corriente para una determinada cantidad, podríamos decir, de tensión aplicada. Y mientras que cuanto mayor sea la resistencia, menor va a ser ese flujo de corriente. La unidad de medida de la resistencia va a ser el ohm, que lo podemos encontrar como la letra griega omega mayúscula. Bueno, la ley de Ohm fue desarrollada por un físico alemán llamado George Simon Ohm, el cual básicamente lo que relacionó fue la intensidad de corriente eléctrica con la diferencia de potencial y la resistencia, ¿sí? Lo que él hizo fue, de alguna manera, colocar una pila, conectarla a una resistencia y ver cuál era la corriente que circulaba, ¿sí? De esta manera pudo darse cuenta de que la corriente, ¿sí?, que atraviesa un circuito va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que tengo en el circuito. Para el caso de tener un circuito de resistores en serie, vamos a ver de que cada uno de los componentes solamente va a compartir uno de sus terminales con el otro resistor. De esta manera queda formado un circuito de resistores en serie. Para este caso vamos a ver también de que la corriente circulante en el circuito va a ser única y va a ser la misma para los tres resistores. Es decir que la corriente que va a atravesar la resistencia de R1 va a ser la misma que va a atravesar a R2 y va a ser la misma que va a atravesar a la resistencia R3. No ocurre exactamente lo mismo cuando hablamos de la tensión o bien diferencia de potencial. Para el caso de tener un circuito serie, vamos a ver de que la diferencia de potencial de cada uno de los resistores va a ser diferente y va a depender pura y exclusivamente del valor de las resistencias, ya que la corriente es la misma en todo el circuito. Si queremos calcular cuál va a ser el valor de una resistencia equivalente, en el caso de un circuito en serie, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los componentes pasivos, que en este caso son las resistencias, ¿sí? Este caso es un circuito que posee 3 resistores, por lo tanto sumando cada uno de ellos vamos a poder obtener el valor de la resistencia equivalente serie. Si uno generaliza y si tuviera un circuito un poco con una cantidad mayor de componentes, es decir, deberíamos sumar cada uno de ellos y vamos a poder obtener el valor de la resistencia equivalente. Para el caso de tener un circuito con resistores en paralelo,
cada uno de los componentes va a compartir sus dos extremos de conexión. En el caso de la diferencia de potencial aplicada, será la misma para cada uno de los resistores. No ocurrirá lo mismo con las corrientes, siendo que por cada rama que se tenga a cada uno de sus resistores, circulará una corriente de diferente valor. Esta corriente no dependerá solo de la diferencia de potencial, que será igual para ambas ramas, sino también que va a depender de los valores de cada uno de los resistores. Para el caso de querer calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo, esta va a ser igual al recíproco de la suma de las resistencias individuales en inversa. Un divisor resistivo o divisor de tensión queda conformado por varios componentes resistivos conectados en serie. En un circuito con estas características, la tensión de entrada se va a dividir en fracciones fijas de tensión para cada uno de los resistores que componen el circuito, mientras que la corriente será la misma en todo el circuito y queda limitada por su resistencia equivalente. Para calcular la potencia eléctrica de un circuito de corriente continua, debemos realizar el producto entre la intensidad de corriente eléctrica y la diferencia de potencial aplicada. La potencia eléctrica se mide en watts. Por ejemplo, si queremos calcular la potencia que disipa un resistor, deberemos multiplicar la corriente que circula por él por la diferencia de potencial que se aplica. Otra forma de poder obtener la potencia eléctrica es aplicando la ley de Ohm. De esta manera vamos a llegar a dos ecuaciones, una que dependerá del cuadrado de la corriente que circula por el resistor, mientras que otra que dependerá del cuadrado de la diferencia de potencial aplicada sobre el resistor. Si bien el sentido del flujo de electrones es desde el potencial negativo hacia el potencial positivo, para el caso del sentido de circulación de corrientes, nosotros adoptaremos el sentido opuesto. Es decir, que la corriente siempre saldrá desde el potencial positivo hacia el potencial más negativo del circuito. Como ejemplo, presentamos un circuito con tres resistores en serie. Podemos ver cómo la corriente se hace positiva saliendo del terminal más positivo, recorriendo el circuito y terminando en el potencial más negativo de la fuente de alimentación B1. Algo similar ocurrirá con las diferencias de potencial o tensiones sobre cada uno de los resistores, salvo que ahí se adoptará una polaridad que va a depender del sentido de la corriente adoptado. Es decir, que el potencial más positivo sobre un resistor va a estar dado por el terminal en donde está ingresando la corriente. Eso ocurrirá con cada uno de los resistores que compongan el circuito. Si bien hasta ahora enunciamos leyes que nos permitían relacionar componentes pasivos, como ser resistores en serie y en paralelo, y también pudimos conocer y adoptar la ley de Ohm, vamos a ver que existen circuitos que son un poco más complejos, y para ello será necesario aprender de otras leyes, como son las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff fue un físico prusiano cuyo campo de estudio fueron los circuitos eléctricos. Él enunció dos leyes básicas. A continuación las enunciamos. Antes de enunciar la primera ley, vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es un nodo? Bueno, un nodo es un punto del circuito donde concluyen dos o más ramas. Y una rama, ¿qué significa que una rama? Bueno, ella es una porción de un circuito comprendido entre dos nodos. Ahora, para seguir un poco con la primera ley,
de los nodos, que sería la primera ley de Kirchhoff, vamos a ver un circuito de ejemplo donde tenemos dos resistores en paralelo conectados a una fuente de tensión B1. ¿Qué dice la ley de los nodos? Bueno, ella enuncia que la suma de las corrientes entrantes a un nodo va a ser igual a la suma de las corrientes salientes de ese nodo. Eso significa que para el circuito de ejemplo vamos a tener el nodo A y el nodo B. Si nos paramos un instante sobre el nodo A, vamos a ver que la corriente que ingresa es la denominada corriente I, mientras que tendremos a la salida del nodo A dos corrientes salientes, una corriente I1 que va a recorrer la resistencia R1 y una corriente I2 que va a recorrer la resistencia R2. De acuerdo a la primera ley de nodos que estamos enunciando, significa que la corriente I va a ser igual a la suma de la corriente I1 más la suma de la corriente I2. Si ahora hacemos lo mismo con el nodo B, vamos a ver que en este nodo tenemos dos corrientes entrantes. Una que será la corriente I1 que proviene del resistor R1 y otra que será la I2 proveniente del resistor R2. Mientras que vamos a tener una única corriente saliente que va a ser la corriente I. Es decir que para el caso del nodo B vamos a tener de que la corriente I1 más la corriente I2, ambas entrantes, va a ser igual a la corriente I, que es la única corriente saliente. Por convención, de acuerdo a la primera ley de nodos, se dice que las corrientes entrantes a un nodo son positivas, mientras que las corrientes salientes son negativas. Antes de definir la segunda ley de Kirchhoff o ley de las mallas, vamos a definir qué es una malla. Una malla o lazo es cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito eléctrico. Ahora bien, estamos en condiciones de poder enunciar la segunda ley de Kirchhoff. Esta dice de que en una malla o lazo cerrado, la suma de las tensiones de cada uno de los resistores será igual a la suma de las tensiones de las fuentes. Si vemos el circuito que tenemos de ejemplo, vamos a poder ver que tenemos dos fuentes de alimentación, la fuente de alimentación B1 y la fuente de alimentación B2. Y tenemos tres resistores colocados, ¿sí? El resistor R1, R2 y R3. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, vamos a ver de que recorriendo la malla, de acuerdo al sentido de circulación de la corriente, que es, acuérdense que es saliente desde el terminal positivo, vamos a tener de que la diferencia de potencial que aplica la fuente B1 más la fuente B2 será igual a la suma de las tres diferencias de potenciales que tenemos sobre cada uno de los resistores. Estas serán BR1 más BR2 más BR3. Bueno, ¿qué es la dualidad? La dualidad es un concepto que vamos a utilizar más adelante. Simplemente ahora lo que hacemos es enunciarlo para que de alguna manera quede con los conceptos que ya venimos manejando. Vamos a decir que, o ver en realidad, que va a existir una correspondencia entre lo que va a ser la tensión de un nodo y la corriente que va a circular por una malla. A esta correspondencia se la denomina dualidad y es muy común que ocurra en los circuitos eléctricos. Por ejemplo, el dual de una corriente es la tensión, es decir, el dual de la corriente eléctrica es la tensión. El dual de un circuito serie va a ser un circuito paralelo, mientras que el dual de una resistencia va a ser una conductancia. Siguiendo un poco con las leyes y teoremas que nos permiten simplificar y resolver circuitos, veremos ahora el concepto de circuito equivalente. ¿Qué significa un circuito equivalente? Básicamente, cuando nos encontramos con un circuito que parece ser muy complicado, ya que no sabemos por dónde comenzar a resolverlo, vamos a ver de que este circuito puede ser reemplazado por lo que es una fuente de tensión con un resistor en serie o bien una fuente de corriente con un resistor en paralelo. Es decir, de que nosotros, partiendo de un circuito que parece ser muy difícil de resolver, podemos simplificarlo si lo reemplazamos por su circuito equivalente. A partir de allí vamos a ver de que vamos a tener un circuito equivalente de Thevenin y un circuito equivalente de Norton.
A continuación pasamos a explicarlos. Para comenzar con el teorema de Thevenin, el enunciado dice de que cualquier red o circuito que esté compuesto por fuentes ideales de corriente o bien de tensión y por resistores lineales puede ser representado o bien reemplazado por una fuente de tensión de Thevenin, a la cual vamos a llamar VTH, y por una resistencia serie de Thevenin, a la cual llamamos RTH. Si vemos el esquema de ejemplo, vamos a ver de que vamos a tener una carga a la cual denominamos RL, en la cual sus terminales A y B se encuentran conectados a un conjunto de fuentes ideales y resistores lineales. A través de la aplicación del teorema, vamos a ver que vamos a tener una fuente de tensión en serie con una resistencia RTH. Eso conectado a la carga RL. Esto significa de que sin importar los valores de las fuentes ni de los resistores, ni cómo esté compuesto el circuito, nosotros obtenemos lo que va a ser una fuente de tensión en serie con una resistencia, VTH y RTH, todo conectado hacia la carga RL. El teorema de Norton enuncia que cualquier red o circuito que esté compuesto por fuentes ideales de corriente o bien de tensión y por resistores lineales puede ser representado o bien reemplazado por una fuente de corriente de Norton, a la cual llamaremos IN, y por una resistencia paralelo de Norton, a la cual llamaremos RN. Para el caso del circuito esquemático de ejemplo, vamos a ver que tenemos una resistencia de carga, a la cual llamamos RL, cuyos terminales A y B se encuentran conectados a un conjunto de fuentes ideales y resistores lineales. A su vez, este circuito es reemplazado por lo que va a ser una fuente de corriente en paralelo con un resistor. Podemos ver de que esta es la conexión de Norton y a su vez se encuentra conectado a lo que va a ser la resistencia de carga RL. Es decir, que nosotros podemos reducir un circuito que esté compuesto o que sea muy difícil de resolver, como dije antes, compuesto por fuentes ideales y resistores lineales, y simplemente lo que hacemos es reemplazarlo por lo que va a ser una fuente de corriente junto con un resistor en paralelo. Todo eso conectado a la resistencia de carga RL.
Ahora vamos a continuar un poquito con algunas definiciones. ¿Qué es una fuente de tensión ideal? Bueno, una fuente de tensión ideal es aquella que puede entregar una tensión constante, siendo que su resistencia interna se considera de valor cero. Es decir, que toda la tensión que entrega se puede obtener sobre una carga que se coloque. A su vez, una fuente de corriente ideal es aquella que entrega una corriente constante y su resistencia interna se considera de valor infinito. De esta manera, la corriente de salida no va a depender del valor de la resistencia de carga que uno le coloque. Por último, tenemos los resistores lineales. Los resistores lineales son aquellos resistores los cuales no sufren un cambio de su valor por efectos de la temperatura, el tiempo y otras variables que se pueden ir indicando. Es decir, que son resistores ideales. Ya anunciamos el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Ahora el paso siguiente es poder calcular y ver cómo se pueden hallar los valores que forman el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Es decir, cómo podemos calcular la resistencia equivalente y cómo podemos calcular la fuente de tensión y la fuente de corriente para el caso de Thevenin y para el caso de Norton. Ya estamos en condiciones de poder ver cómo calcular la resistencia de Thevenin o bien la resistencia de Norton. El cálculo de esta resistencia equivalente se realizará de la misma manera, ya sea cuando apliquemos un teorema o el otro. Es decir que para ambos casos será igual. Vamos a describir primero los pasos siguientes para poder obtener esta resistencia equivalente, ya sea de Thevenin o de Norton. Para eso tenemos que entender qué es lo que hacemos en realidad. Lo que estamos haciendo en realidad es medir con un ómetro cuál sería la resistencia que se tiene entre los terminales de la carga cuando se anulan todas las fuentes, ya sean de tensión o bien de corriente, y se quita la carga del circuito. Eso es lo que en realidad estamos haciendo cuando queremos calcular la resistencia de Thevenin o de Norton. A continuación vamos a ver una serie de pasos que son recomendables para poder realizarlo. El primer paso va a ser quitar la carga del circuito. ¿Sí? Es decir, ya sea el circuito que tengamos, debemos quitar la carga, la cual nosotros solemos llamar RL. El paso siguiente va a ser anular las fuentes de tensión y las fuentes de corriente. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, para poder anular una fuente de tensión, se la debe reemplazar por lo que es un cortocircuito. Esto es equivalente a tener una tensión igual a cero. Para anular una fuente de corriente, se la debe reemplazar por un circuito abierto, que sería equivalente a tener corriente igual a cero. Ese es el paso número 2. El paso número 3 va a ser calcular la resistencia que se ve entre los terminales de la carga. Esto es como si uno colocaría, o sea, una vez que saca la carga es como si yo colocaría una fuente de corriente en lugar de la carga y le haría circular una corriente al circuito. De esa manera uno podría obtener cuál es el valor de la resistencia equivalente. Ahora bien, ya una vez que describimos los pasos, vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos. En este ejemplo tenemos una fuente de tensión con tres resistores R1, R2, R3 y después una carga conectada en el circuito a la cual llamamos RL. El primer paso, como dijimos, va a ser sacar la carga, ¿sí? Y el segundo paso va a ser anular las fuentes de corriente y las fuentes de tensión. Entonces podemos ver en este gráfico cómo entre los terminales de la carga A y B las mismas no se encuentran, mientras que también podemos ver cómo donde estaba la fuente de tensión se la reemplazó por un cortocircuito. Esto significa que vamos a tener tensión igual a cero. Ya directamente estaríamos en condiciones de ver cuál es la resistencia vista entre los terminales A y B. Para eso lo que se hace es reacomodar el circuito. Podemos ver simplemente que lo que se hizo acá fue bajar R1 y colocarla de otra forma, de manera que gráficamente podamos ver cómo queda en paralelo con R2. En el próximo gráfico vemos que tenemos una resistencia R1 ya directamente calculada con el paralelo con R2 y a su vez todo este paralelo que queda en serie con la resistencia R3.
Quiere decir entonces que la resistencia equivalente de Thevenin o bien de Norton, recordemos que es lo mismo para un teorema como para el otro, va a ser igual al paralelo de R1 con R2 más R3. Para calcular la tensión equivalente de Thevenin, antes de comenzar con el método, vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Cuando se quiere calcular esta tensión, lo que se hace es como si quisiéramos medir con un voltímetro entre terminales donde estaba ubicada la carga, al quitar la carga del circuito. Los pasos para poder hacer esto son los siguientes. Estos pasos son recomendables, ¿no? Después uno con la práctica puede ir haciéndolo un poco más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la carga del circuito, lo mismo que hacíamos cuando queríamos calcular la resistencia de Thevenin. Para este caso que estamos calculando la tensión de Thevenin, es lo mismo. Al primer paso debemos quitar la carga del circuito, dejando de esta manera los terminales de la carga a circuito abierto. El paso 2 es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial que yo estoy midiendo entre estos terminales donde yo tenía ubicada la carga? Es decir, ¿qué pasaría si yo colocaría un voltímetro en los terminales en donde quité la carga y mediría cuál es la tensión que está circulando? Ese sería el paso número 2, es decir, poder ver cuál es la diferencia de potencial que tengo en los terminales donde estaba anteriormente ubicada la carga. Recordemos que a la carga nosotros por lo general la llamamos como RL. Por último, el tercer paso es aplicar el método que uno considere el más sencillo o bien el preferido para poder ver cuál es la tensión que tengo en los terminales donde tenía ubicada la carga. Recordemos que la tensión VTH la vamos a definir como B mayúscula y en minúscula T y H. Esa sería la tensión de Thevenin. Para el caso de ejemplo, vamos a ver que estamos utilizando el mismo ejemplo que utilizamos para calcular la resistencia de Thevenin. Para este caso tenemos una fuente de tensión, la resistencia R1, resistencia R2, R3 y por último la carga a la cual llamamos Rn. Fíjense que el primer paso que se hizo fue quitar la carga del circuito. Y una vez que quitamos la carga del circuito decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia potencial que se ve entre esos terminales donde está ubicada la carga? A esta diferencia potencial, en este ejemplo se la llamó VOC. ¿Sí? Es decir que uno debería analizar el circuito y ver cuál es la tensión que tiene entre estos terminales. Podemos ver cómo aquí va a quedar una fuente de tensión, va a quedar la resistencia R1, la resistencia R2 y por último la resistencia R3. Vemos que evidentemente como el circuito está abierto, por la resistencia R3 no va a circular corriente. Es decir que si no tengo corriente circulando por la resistencia R3, tampoco habrá diferencia de potencial sobre esta resistencia, o sea, no voy a tener una caída de tensión sobre la resistencia R3. Es decir que prácticamente es como uno podría decir que sí, no estaría presente, si bien está en el circuito, porque nosotros la tuvimos que tener en cuenta al calcular la resistencia de Thevenin. Para el caso de analizar cuál es la tensión de Thevenin, al no tener caída de tensión sobre este resistor, es como prácticamente yo diría que no está. Es decir que la VOC o de alguna manera diferencia de potencial que tengo en los terminales donde estaba la carga, que aquí es igual a la BR2, fíjense que lo que estamos haciendo es aplicando directamente divisor de tensión, es decir, va a ser igual a la tensión de fuente BS por R2 dividido en la serie de R1 más R2. De esta forma, uno podría decir de que obtuvo cuál va a ser la tensión VTH o tensión de Thevenin. Por último, para poder ir ya terminando con lo que va a ser el circuito equivalente de Thevenin, vemos cómo el circuito original queda convertido a lo que sería un circuito equivalente de Thevenin, donde se tiene VTH, la cual recién calculamos que es igual a la tensión de fuente por R2 sobre R1 más R2, en serie con un resistor de Thevenin. En este caso, el resistor de Thevenin era el que hemos calculado anteriormente, igual al paralelo de R1 con R2 sumado a R3. Para poder calcular la corriente de Norton, primero vamos a entender qué es lo que estamos haciendo.
Si nosotros tenemos un circuito, lo que buscamos aquí va a ser, en primera instancia, sacar la carga y decir cuál va a ser la corriente que va a circular entre los terminales donde estaba la carga. Es decir, es como si yo colocaría un amperímetro donde tenía ubicada la carga y puedo definir cuál es la corriente que circula por allí. Esa va a ser la corriente de Norton. Para poder analizar un circuito hay una serie de pasos, al igual que como pasaba cuando queríamos calcular la tensión de Thevenin. Para calcular la corriente de Norton también existen unos pasos para poder hacer un poco más sencillo la metodología. El primer paso, como siempre, va a ser quitar la carga del circuito, ¿sí? Pero en este caso no lo dejamos a circuito abierto, como hacíamos en el caso de Thevenin, sino que en este caso lo reemplazamos por un cortocircuito. Y bueno, ¿por qué lo reemplazamos por un cortocircuito a donde estaba ubicada la carga? Lo reemplazamos por un cortocircuito para poder determinar cuál es la corriente que está circulando en esta zona, o sea, justo en la ubicación de la carga, que va a ser la corriente de Norton, ¿sí? El paso siguiente, o paso número 2, es definir la corriente a cortocircuito, es decir, cuál va a ser la corriente entre los terminales de la carga. En este caso, nosotros lo llamamos ISC en este ejemplo, ¿sí? Y el paso número 3 es aplicar la metodología que sea más sencilla, o bien en la metodología que sea preferida, para poder calcular cuál va a ser la corriente de Norton o ISC, como figura acá en el ejemplo. Si ahora en sí ya directamente vemos el ejemplo, vemos que este ejemplo es el que venimos utilizando, el mismo que utilizamos para calcular la resistencia de Thevenin y de Norton, y el mismo que utilizamos para calcular la tensión de Thevenin. ¿Esto qué significa que uso el mismo ejemplo? Bueno, de alguna manera me da a saber de que cualquier circuito, en forma general, se puede aplicar el método de Thevenin o bien el método de Norton. Ya después dependerá de lo que uno prefiera o lo que a uno le parezca más sencillo. Para este caso, entonces, siguiendo con la metodología de Norton, vemos que al tener el circuito, lo primero que hacemos, ¿sí?, es sacar la carga y reemplazarla por un cortocircuito, ¿sí? Y ahora sí ya estamos en condiciones de decir, bueno, una vez que yo reemplazo el lugar donde estaba la carga por un cortocircuito, estoy en condiciones de poder calcular cuál va a ser la corriente que circula por este cortocircuito, que va a ser la corriente de Norton. Es decir que ahora lo que tengo que hacer es aplicar la metodología que yo quiera para poder ver o despejar esta corriente. Para este caso lo que se utilizó fue nodos. Se definió el nodo B, que es el central, y vemos que por el nodo B salen tres ramas, ¿sí? Una rama que está recorrida por la resistencia R1, otra rama que está recorrida por la resistencia R2 y otra rama por la resistencia R3. Si seguimos la convención y aplicamos la primera ley de Kirchhoff, estamos viendo que sobre el nodo B tenemos una corriente que está ingresando, ¿sí?, de acuerdo a que la fuente de tensión, ¿sí?, BS tiene el terminal positivo. Podemos definir de que sobre el nodo B, ¿sí?, hay una corriente ingresante que va a ser la corriente, por ejemplo, I1, mientras que hay dos corrientes que son salientes, una va a ser I2 y otra va a ser I3. Ahora bien, esta corriente I1, de alguna manera, ¿cómo la podemos hallar? Bueno, la corriente I1 simplemente por aplicar la ley de Ohm. Vamos a ver que la corriente I1 va a ser igual al potencial BS, que es el de fuente de alimentación, menos el potencial que tengo sobre el terminal B, sobre el nodo B, ¿sí?, sobre la resistencia R1. Y esa va a ser la corriente que ingresa. Y a su vez va a ser igual a una corriente saliente, que va a ser la corriente I2, determinada por ese mismo potencial B sobre R2, más otra corriente que también está saliendo, que es la corriente I3, podríamos decir, que va a ser igual a la tensión B sobre R3, ¿sí? Luego de hacer esto, podemos ver sencillamente de que la corriente a la cual nosotros llamamos corriente de Norton, ¿sí?, va a ser igual a la corriente, en este caso, I3, ¿sí? Es decir, que va a ser igual a la tensión B sobre R3. Quiere decir que después, siguiendo con una metodología matemática y pudiendo despejar, vamos a poder obtener cuál va a ser la corriente de Norton. Podemos ver que llegamos a un valor de corriente de Norton que va a ser igual al potencial BS por la resistencia de R2
dividido una suma de resistencia que va a ser R3 por R1 más R2 por R1 más R3 por R2. Mientras que la resistencia de Norton, ¿sí?, que era la que habíamos calculado anteriormente, va a ser igual al paralelo de la resistencia R1 con R2 sumado a la resistencia R3. Quiere decir de que para este caso, partiendo del circuito de ejemplo, podemos lograr reemplazar lo que serían las fuentes, en este caso es una fuente de tensión, junto con todos los resistores, que son en este caso R1, R2 y R3, lo reemplazamos por una fuente de corriente, que va a ser la corriente de Norton, en paralelo con un resistor, que es el resistor de Norton. Todo eso conectado a la resistencia RL.